Límites constitucionales para ejercer el principio del jus variandi en los contratos laborales. Artículo escrito por varios estudiantes que pertenecen al semillero laboral y de seguridad social de la Fundación Universitaria del Arandina en la seccional de Pereira. La investigación desarrolló un análisis jurisprudencial, doctrinal y legal frente a los límites constitucionales al ejercicio del principio del jus variandi en los contratos laborales. Para ello, realizaron una revisión y un examen de documentos normativos de doctrina legal nacional e internacional y de la jurisprudencia emitida por parte de la Corte Constitucional desde 1992 hasta el año 2023, construyendo así una línea jurisprudencial que ofrezca elementos claves que respondan a lo pretendido. Y como resultado encontraron que el jus variendi como facultad subordinante no es absoluta y debe basarse en razones válidas y objetivas, evitando actuar de manera arbitraria, considerando las dinámicas laborales y la influencia de las tecnologías en las relaciones laborales y las nuevas formas de contratación. Concluyeron que es necesario que el empleador justifique la necesidad y pertinencia en las modificaciones para evitar la afectación de derechos mínimos y fundamentales del trabajador y su familia. Hablemos un poco acerca del jus variandi. A ver, en la legislación laboral colombiana establecen unos derechos y unas obligaciones para las partes en un contrato de trabajo, con el objetivo de garantizar condiciones dignas de trabajo y equilibrio en las relaciones laborales, como lo señala el Código Sustantivo del Trabajo, mediante el cual una persona natural presta sus servicios a otra natural o jurídica. Por su parte, en el artículo 23 se enuncian los elementos esenciales del contrato de trabajo como la prestación personal, la subordinación y la remuneración. De esta manera, una vez reunidos los tres elementos, se entiende que existe un contrato de trabajo y al margen del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Por su naturaleza vinculante, es el documento que regula la relación entre el empleador y el trabajador. Se establecen las condiciones laborales, las obligaciones de las partes y los derechos de cada una, expresando con claridad el salario, la jornada laboral, la duración del contrato y en el caso de un contrato verbal se deben tomar el término indefinido según la reiterada jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional. Existen diferentes tipos de contrato laboral en el ordenamiento jurídico colombiano, como el contrato de término fijo, a término indefinido, por obra labor, el teletrabajo, entre otras cositas, el accidental también está por ahí, con características y regulaciones, todas enmarcadas y delimitadas en las normas del Código Sustantivo del Trabajo. Nuestra Constitución Nacional ha establecido una amalgama de derechos para los actores propios del contrato de trabajo, los cuales han sido recogidos y determinados en las normas laborales que permiten tanto unos como a otros ejercer un control sobre la relación laboral y garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones propios del contrato de trabajo. Los trabajadores en Colombia cuentan con derechos mínimos que protegen su integridad, seguridad y bienestar en el ámbito laboral, como el derecho a un salario en proporción al trabajo realizado, con algunas excepciones, como la jornada especial de 36 horas, el derecho al pago de primas, sobresueldo, modificaciones habituales, horas extras que está en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. Igualmente a prestaciones sociales como cesantías, intereses de las cesantías, prima de servicios y dotación personal, a vacaciones anuales remuneradas, a la estabilidad laboral que impide el despido injustificado, y a un ambiente de trabajo seguro y saludable, a recibir formación y capacitación laboral, a la igualdad de trato y no discriminación en el ámbito laboral, a la negociación colectiva para la defensa de sus intereses laborales, a la libertad sindical y a la afiliación de un sindicato, a la jornada laboral máxima legal establecida, a la protección contra el acoso laboral y el trabajo infantil, también en el acoso
sexual en materia laboral que recientemente fue aprobado mediante una ley del año 2024. En cuanto a los empleadores, la normativa enuncia sus derechos como exigir la prestación de servicios por parte del trabajador, a supervisar y controlar sus labores, a exigir cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, a imponer sanciones disciplinarias, a modificar las condiciones laborales, a finalizar el contrato por justa causa, a exigir la prestación de servicios adicionales, recibir información veraz y oportuna por parte del trabajador. Se tiene entonces que entre los principales derechos de los empleadores se encuentra el derecho de fijar las condiciones de trabajo y establecer las políticas de la empresa, a supervisar el desempeño de los empleados y a imponer sanciones. Todo ello enmarcado en una figura denominada la continuada subordinación y dependencia, establecida como uno de los requisitos de una relación laboral. Por tanto, este elemento es fundamental para determinar si una relación entre dos partes se encuadra dentro de lo que la ley considera como una relación laboral. La jurisprudencia colombiana ha reiterado la importancia de estos elementos para la configuración de una relación laboral. El Consejo de Estado ha señalado que la continuada subordinación faculta al empleador para imponerle reglamentos y exigirle el cumplimiento de órdenes en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo. Enfatiza que la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto al empleador es un elemento determinante que distingue la relación laboral de otras prestaciones de servicios. A su vez, la misma jurisprudencia ha reiterado que la facultad del empleador para imponer las condiciones de modo, tiempo y lugar en las que se debe prestarse el servicio se aplica en su integridad sin importar el tipo de profesión o actividad que se esté realizando. La norma no establece excepciones a esta facultad, independientemente del tipo de profesión o actividad. Esta facultad debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato y no debe afectar los derechos mínimos del trabajador. Por su parte, el Código Sustantivo del Trabajo establece que los empleadores tienen el derecho de contratar a los trabajadores bajo las condiciones que consideren convenientes, siempre y cuando respeten los derechos laborales establecidos en la ley. Todo ello amparado bajo una figura denominada jus variandi, que ya explicaremos en qué consiste. Acerca del jus variandi, al momento de celebrar un contrato de trabajo, el trabajador se somete a la voluntad disciplinaria del empleador, por lo que se encuentra en una situación de subordinación directamente ligada a sus decisiones y consideraciones. Con frecuencia lo que da lugar a un desequilibrio en dicha relación que afecta directamente los intereses mínimos fundamentales y básicos del trabajador, siendo necesaria la intervención del Estado a proveer normativamente la protección de los derechos del trabajador frente al uso discrecional del poder subordinante. Una de las principales atribuciones subordinantes que la normatividad entrega al empleador es la figura del jus variandi, la cual se define como la facultad que tiene todo empleador para modificar, direccionar y reestructurarla de manera unilateral las condiciones que gobiernan la relación laboral por conducto de ese poder disciplinario y de dirección que reposa sobre el dador del empleo, pero siempre cumpliendo ciertos límites legales, limitaciones inherentes a su ejercicio y de restricta observancia de los principios mínimos fundamentales y predispuestos en el artículo 53 de la Constitución Nacional. En el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, dicha facultad supone la imposición de limitaciones que sometan al empleador no solo respetar el marco legal y límite inherente, sino también ejercer esa facultad de modo que su aplicación no resulte abusiva, causando un perjuicio al trabajador. Ahora, si bien el jus variandi ofrece al empleador la facultad de generar ciertas modificaciones, se debe precisar que esta facultad no es absoluta, y aunque se use de manera unilateral y sin el consentimiento del trabajador, debe seguir respetando los derechos de los trabajadores en cuanto a las condiciones de trabajo, excluyendo cualquier modificación que pueda discriminar, atentar o causar un daño directo a aquel
ya sea la parte económica, social o moral. Se puede, ahora, eso se puede materializar en actos injustificados como que la decisión sea ostensiblemente arbitraria, intempestiva y que afecte en forma clara, grave y directa los derechos fundamentales del actor o de su núcleo familiar. Por lo que los estudiantes de la universidad concluyeron que el jus variandi se refiere a aquella facultad atribuida al empleador para modificar los contratos y mantienen y expresan que el uso arbitrario e injustificado del jus variandi por parte del empleador afecta la estabilidad laboral, los derechos laborales y el equilibrio del contrato, de tal suerte que el trabajador podrá rehusarse y desobedecer y no por ello por estarse ante una justa causa para hacer terminar el vínculo contractual con ambos extremos, ya que su ejercicio encuentra como límite no solo la existencia del trabajador, sino también su propia dignidad humana y su núcleo familiar. Por ello, tratándose de situaciones en donde el empleador considera el traslado locativo urgente de un trabajador, implica exponer las razones que así lo justifiquen y demostrar que con este cambio el trabajador no padecería desmejora laboral alguna. Asimismo, la necesidad del servicio o la negación justificada del trabajador frente a un traslado cuando existe una imposibilidad de ejercer la función en un nuevo lugar o que esto genere condiciones desfavorables para sus familiares, en este caso la obediencia del trabajador para con su empleador no siempre es absoluta, por lo que concluyeron que es procedente la acción de tutela cuando se compruebe que el empleador extralimita sus funciones en el ejercicio del jus variandi y transgrede los derechos fundamentales del operario a alterar arbitrariamente y sin previo aviso el domicilio en que el trabajador y su familia han permanecido durante gran parte de la relación laboral. Así exista previamente una cláusula contractual que lo permita, bajo la premisa de la necesidad del servicio. Solo resulta admisible siempre que se produzca de buena fe y no tenga como propósito menoscabar los derechos del trabajador.